Ok, hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Qué tal todo? Aquí a punto de comenzar. Revisando que todo esté perfecto. Que todo esté increíble. Ok. Parece que todo bien. No sé si la música está muy bajita, pero creo que está bien. Tal vez la voz está muy alta más bien. Está bien, más alta la música. Ok, ahí le vamos a dejar. Bien amiguitos, pues ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida. Aquí estamos de vuelta en otro episodio de Level Up Ball Comic. Y el día de hoy vamos a... Wow, muchas gracias, amiguito Jorge Pérez Alba. Ya tiene un buen rato que andamos viendo en qué andamos. Sí, Leti, muchas gracias. Ha compartido el stream. Excelente. Leonel, muchas gracias. Hola, hola. Hola, Val, dice Leonel. Bien. Mientras van llegando, mientras se van acomodando. ¿Qué hubo? Ya estamos aquí. Excelente, muchas gracias, Leti. Qué barbaridad. El día de hoy va a estar muy interesante. Vamos a hablar de cómo es trabajar para un editorial. Y bueno, pues... Oh, muchas gracias, Car. Gracias por darle like al stream. Sí, va a estar interesante. Ya verán. Va a haber muchas anécdotas. Ok, pues... Perdón, ando revisando aquí cositas. Pero ya estuvo, vamos a comenzar. Bien, pues nos ayuda a abrir el día de hoy la sesión. Saludísimos Inés Sanz, Aloval. ¿Qué ondas? ¿Qué hay? Qué bueno que estén por acá. Muchas gracias. Espero que les guste el stream. El día de hoy nos ayuda a abrir sesión, nada más y nada menos que este personaje legendario de Richard Corben. Su nombre es Den. Aunque tal vez la pronunciación, la verdad es que no lo sé, pero la pronunciación correcta tal vez sea Dean. Y aunque originalmente fue creado en 1968, se retomaría para 1988 como parte de las historias que publicaría Richard Corben para la heavy metal y revistas de ciencia ficción en general. Yo sé que el personaje se ve así como que tal vez un poco extraño, pero vaya, es uno de los grandes pilares de la ciencia ficción, tanto en Europa como en Estados Unidos. Falleció me parece que a principios de año, no relacionado con el COVID, pero ciertamente complicado por el COVID. Y bueno, pues ya estaba bastante grandecito, pero pues fue una pérdida importante para el mundo del cómic. Entonces, bueno, nos queda su personaje, nos queda el legado de las páginas que hizo, eso es genial, así que muchas gracias, Richard Corben. Vamos a comenzar.
Y bueno, hay varias preguntas que se pueden hacer. Probablemente al pensar en trabajo editorial, inmediatamente les viene a la mente únicamente Marvel o DC. O si acaso la revista Shonen Jump o algo así, ¿no? Pero en el más amplio sentido de la palabra, el hecho de trabajar cómics para una editorial simple y sencillamente quiere decir que va a haber una publicación dedicada a crear cómics y que vas a tener la ayuda y apoyo de dos departamentos muy importantes. Uno va a ser el editorial y otro va a ser el de dirección de arte. No importa la revista en la que estés, no importa el proyecto que sea, no importa si es en línea o tradicional, no importa si es Marvel, DC o algo entre tus amiguitos y que están armando, no importa. Vas a tener siempre esas dos partes, que es dirección editorial, dirección de arte y la parte editorial, ¿ok? La parte editorial se refiere a cuáles van a ser los lineamientos que vamos a seguir para publicar, a qué público vamos, cuánto va a costar, cada cuánto va a salir, cuál va a ser nuestra forma de distribución, qué esperamos lograr, cuántos ejemplares vamos a tener listos antes de que se tengan que vender, si vamos a ir a eventos o no, etc. Todo eso es parte de la línea editorial y del planteamiento y estrategia que hay de publicación. Y por otra parte, la dirección de arte se concentra justamente en lo gráfico, es decir, las historias, los cómics, ilustraciones, cómo van a ser, en qué te vas a apoyar en general, ¿ok? Voy a poner varias imágenes alusivas, van a ser un buen, les prevengo. Por ejemplo, aquí tengo varias de mi paso por Editorial Televisa. Hablaré mucho de Editorial Televisa porque trabajé ahí una buena cantidad de tiempo. Oh, muchas gracias, Lino. Gracias por darle like al stream. Saludos. Y bueno, ya sea que tú te acerques a la editorial, vamos a hablar también un poquito de eso, o que la editorial te seleccione, te llame. Ajá. En todo caso, pues debes de tener preparadas algunas cosas, portafolio, a veces preparar un facsímil y también lo quiero mencionar, contactos. Los contactos son cruciales a la hora de publicar. Ajá. No quiere decir que sean o no tus amigos del alma o algo así, o que sean personas que te conocen de toda la vida. No, no, no. Simple y sencillamente pueden ser personas que saben cómo trabajas, que entregas o que eres confiable de alguna forma. Ajá. Porque dibujar, pues bueno, muchas personas pueden hacerlo. Pero cuando un editor, y esa es la labor del editor, pues selecciona a su equipo de trabajo, pues se espera que ese equipo de trabajo funcione durante un tiempo, ¿no? Car Ortiz comenta, Oliva, saludos, Car, Oli. Es hora de lo que callan las editoriales. Sí, algo así. Sí, bueno, sí hay mucho chisme que contar. No sé si lo cuente todo aquí en vivo y en directo porque qué barbaridad. Alex, saludos, Alex, pero qué gusto que estés por acá. Un abrazote. Car comenta, nos va a revelar los secretos de cómo llorarle a las editoriales para trabajar. Guiño, guiño. Pues sí, más o menos. Wow, qué milagroso, amiguito Joshua Hernández. Un abracísimo. Un saludo retador desde aquí, guiño, guiño. Me agrada bastante, por cierto, siempre es bueno recordarlo, pues el trabajo de Josh. Si nos compartes en los comments tus redes, tu webtoons o algo, lo visitamos. Gracias por la visita, amiguito. Bien, pues
La idea detrás de entrar a una editorial, pues es tener una gran ambición de publicar. Si tienes eso y tienes elementos, entonces puede funcionar. Ok, es importante notar que dependes de una buena cantidad de gente y que el hecho de que funcione bien quiere decir que cada uno está haciendo su trabajo. Ajá. Entonces es confiar por tu parte de que las personas van a hacer lo necesario para publicar y llegar a las personas, pero esas personas confían en ti como autor, en que nunca vas a fallar, que vas a hacer las cosas bien y que vas a seguir la línea editorial. Pues sí, si quieren lo decimos así, es una maquinaria que tiene que funcionar al unísono, muy bien, muy sincronizado, porque si no todo se va al demonio. Oh, muchas gracias Alex por compartir el stream. Entonces, bueno, medio hablamos de línea editorial, vamos a hablar un poquito más de eso. Bueno, la línea editorial es básicamente estar consciente de qué está publicando la revista. Si es de cómics, si es Marvel, si es DC, si es un bande de cine, si es un fumeto, si es un manga incluso, pues obviamente tiene ciertas características visuales e incluso de costo. Por ejemplo, un manga pues debe de costar cierta cantidad, ¿no? Un cómic americano pues cuesta cierta cantidad y todo eso tiene ciertas características. Ah, miren, qué fabuloso. Joshua nos comparte su webtoons. Dice, qué chidín, gracias Val. Dejo mi comercial, saludos retadores y les dejo mi cómic de Fucho femenil. Que por cierto, Joshua lleva un récord prácticamente perfecto. Es perfecto realmente, ¿no? De publicación, Josh. Nunca ha fallado y tiene colchoncito de publicación para bastantes meses. Entonces, felicitaciones, Josh. Estoy segurísimo de que tus lectores agradecen bastante que seas tan constante. Justo hoy vamos a hablar un poquito de constancia. Y ahí está la liga del Webtoons. Entonces no se lo pueden perder. Cómic de Las Retadoras de mi colega y amigo Joshua Hernández. Ahora, lo ideal para que te encuentre una editorial o poder encordiar con una editorial es tener un portafolio. Ahora, esto es un poco complicado porque las redes sociales a través del tiempo comenzaron de una forma pero se han transformado. Entonces, cuando yo por primera vez abrí mi Facebook o mi Instagram o algunas de mis redes como Twitter, pues fue como para mantener pues cierto contacto con algunas personas del medio. Pero después empezaron a integrarse amigos, familiares, alumnos, conocidos, o incluso ya ahorita pues ya no tengo ni idea de quiénes me agregan en Facebook, por ejemplo, ¿no? Y eso a veces es raro. Oh, muchas gracias, amiguito Eric Pérez, le ha gustado el stream. Por cierto, Eric está haciendo cómics, si nos comparte una liga lo vamos a visitar. Está aventándose cómics e ilustraciones prácticamente diarias. Eso es bastante bueno. Ay, mira, no había visto David Jagger. Casi me lo pierdo. No te lo pierdas. Bienvenido, amigo. Qué bueno que estés por acá. En cuanto a portafolio, yo les voy a confesar que cuando inicié mi trabajo en editorial, yo tenía un portafolio, la verdad es que muy malo. O bueno, yo considero que era muy malo. Porque lo único que yo tenía era lo de la escuela, ¿saben? O sea, pues lo que haces entre clases, dibujos de figura humana, de ilustración, de pues así que vas aprendiendo. Muchas gracias por el like, David Jagger, gracias. Entonces, miren, esto era prácticamente de lo más meritorio. Y la verdad es que la ilustración, pues, no sé qué consideren, pero puede que esté bien, puede que esté mal, pero ciertamente no tiene una línea editorial, es decir, puede ser cualquier cosa. Puede ser tan bueno o malo como lo quieras ver. Y estos son el tipo de cosas que yo presenté como portafolio. Ajá. Miren, aquí hay otra ilustración. Durante mucho tiempo me gustó, ahorita como que ya no me gusta. Pero vaya, pues era como demostrar cierta técnica. Ahora, hay otra cosa. Ahorita hay, tanto por las redes sociales como por el software al alcance de los autores, como por las mismas herramientas que hay
gracias a redes sociales, contactos, mecánicas de internet, ejercicios, actividades en línea, pues como que ya hay una manera muy concreta de crear portafolio. O sea, esto antes era un problema porque realmente no teníamos algún motivo externo fuera de la carrera o fuera de algún crecimiento personal, pues de querer hacer portafolio. Ajá. En cambio ahorita podrías agarrar un Inktober o el ToonMe o el Fanart Challenge o cualquiera de las muchas mecánicas de internet y eso se convierte de alguna forma en portafolio. Ajá. Entonces las redes sociales se han transformado en un portafolio mutable, mutante y que te ayuda pues a que te vean los posibles editores. Es tan fácil como taguearlos, ¿no? Por ejemplo en Twitter o algo así, o es tan fácil como compartir en Facebook, mira, esto es lo que yo hago, y pones la liga de un álbum, de tu página, etcétera. Entonces ahorita competir también está más difícil porque ya todos lo hacen y está a su alcance. Ajá. Pero es complicado. Hoy no vamos a hablar tanto de portafolio en general, es solo un detallito. Ajá. David Jäger comenta, me vine a enterar más de cómo entregar un portafolio con usted que en todo mi tiempo en la uni. Vaya, supongo que eso es bueno, espero. Muchas gracias. Bien, pues esto sí no te lo puedes saltar. Esto es lo más importante, o sea, prácticamente es así como lo que te puede asegurar o no el entrar a una editorial, hacer un facsímil. Un facsímil va a ser una prueba contundente de que tú puedes hacer lo que hacen en esa revista, en esa publicación, en ese cómic. Ajá. Cuando se hizo el concurso de la Shonen Jump, por ejemplo, hace alrededor de un año, creo, pues era eso, o sea, de haz un cómic que pueda salir en las páginas de la Shonen Jump, y si lo haces ganas, así de sencillo, ¿no? Hubo una convocatoria de también, no recuerdo si de Arcana Studios o de alguna de estas editoriales norteamericanas, pero es exactamente lo mismo, o sea, publicaron y así como de propon tu historia con las medidas y todo lo que tiene que tener si fuera publicable en nuestro cómic y lo consideraremos. Las convocatorias que también tiene permanentes la revista Heavy Metal es lo mismo, o sea, tú conoces la revista, sabes cuál es el tamaño y de inmediato, o sea, aplica, ¿ok? Entonces más o menos de eso se trata. A ver, David Jäger comenta, sí, ahora yo puedo decir, sí, yo sé reconocer un Val del 84 de uno del 2001, wow. Miren, Eric Pérez sí nos compartió su página, Egrig Disco. Muy bien, pues vamos a visitarla, vamos a darle like. Excelente. Muy bien, entonces el facsímil básicamente es crear una prueba que pueda estar en esa revista. Miren, esta es la primera prueba de todos los tiempos que yo hice para una revista. Fue para la revista Nick en México, cuando comenzó hace mucho tiempo. Miren, mi amiguito Imosh le ha dado like al stream. Muchísimas gracias, amigo. Un súper abrazo. Te agradezco. Básicamente tenían un texto acerca de un sueño que tiene Angélica de Rugrats y cómo ella desea tener un reino fantástico y donde va a tener un príncipe y todo, ¿no? Entonces aparece una rana y Angélica inmediatamente dice, no, pues ya, o sea, voy a besar a la rana y va a ser un príncipe, ¿no? Independientemente de que eso se oye un poco raro, lo que realmente fue raro es que Angélica se convierte en una rana. Y entonces esa era la historia. Era curioso porque se tenía la licencia, por supuesto, siendo una revista de Nickelodeon, pues de usar esos personajes, pero para la prueba pues nos pidieron como hacer esta historia imaginaria. La historia la hizo un aspirante a escritor de la revista, es decir, esa fue su prueba y mi prueba fue ilustrarlo, ¿ok? El diseño es totalmente genérico, no es tan importante, pero la idea es que pudieras ilustrar y hacer ahí algunas cosas, ¿va?
A ver, una pregunta, dice Montse Medina. Para esta prueba de facsímil, ¿es una historia propia o la editorial te manda un guión para que lo hagas a ver si les gusta? Depende. Cuando te aproximas tú al equipo editorial, ellos ya tienen designadas pruebas y son controladas. Entonces eso asegura que no vayas a hacer trampa, de que ya lo tengas preparado o que sea incluso algo que hizo otro artista o algo así. Incluso hace mucho, mis primeras pruebas de editorial, pues tenías que ir a la editorial y ahí te tenían como 2 horas haciendo tu prueba, acababas y ya te ibas y ya luego pues te llamaban o no te llamaban. Pero afortunadamente eso ha cambiado. Ahorita pues básicamente es aproximarse con ellos y con ellos se hace la negociación. De hecho yo llegué a hacer algo que ahorita también puede que les suene un poco raro, pero es que vaya, consideren que yo vengo de un mundo en donde todavía el internet no era algo tan importante. Ajá. Yo iba al Sanborns y me ponía a hojear las revistas y me ponía a copiar todos los nombres de los editores, de los directores de arte de las revistas en el directorio. Saludísimos, amiguito Paco La Bamba. Gracias por estar aquí. Espero que te guste el stream. Y ya que tenía toda esa lista que me había hecho en el Sanborns, entonces ya me ponía a contactarlos por teléfono. Les marcaba y les decía, oye, es que pues soy un ilustrador. Y aunque fuera mentira, les decía, yo ya hice una prueba para tu revista, me gustaría enseñártela y pues entonces dame una cita, ¿no? Y entonces, ¿qué creen? Pues sí caían y entonces decían, ok, muy bien, pues mira, vamos a vernos tal día, ¿no? Y ya me pasaban la dirección y ya iba, llevaba portafolio y si no había hecho la prueba disque, pues ya la armaba, o sea, digo, tampoco era un fodongo. Y llevaba la prueba y ya se hacía la negociación. En esos tiempos había una cierta bonanza, entonces había una gran cantidad de revistas y una gran cantidad de proyectos editoriales. Ahorita están desapareciendo, ahorita ya les estoy hablando de algo que posiblemente ya ni aplica o ya no aplicará, pero vamos a hablar también un poco de eso, ¿no? De la vigencia. Bien, ahora, el proceso que ocurría es que había personas que diseñaban la revista, por supuesto, y que al inicio del mes o el periodo de publicación que tuviera la revista, hacían una diagramación, una estrategia visual en la que decían, ok, tenemos tantas páginas y el presupuesto que tenemos es tanto. Por ejemplo, para colaboradores, es un decir, voy a decir un número a lo estúpido. Por ejemplo, tenemos 50,000 pesos para colaboradores. Ajá. Qué buen comentario. Eric Pérez dice, una vez un profesor nos hizo buscar el contacto del Libro Vaquero para tratar de venderles una historia, pero el número ni existía y pues ni los pude contactar. Ay, lo siento, Eric. Qué barbaridad. F. Mi más sentido F. Bien, pues entonces estas personas al inicio del mes, el director de arte junto con los jefes editoriales distribuyen el presupuesto entre las áreas que van a crear para la revista o para la publicación, y eso ocurre en todos lados, en cómics, en revistas, en publicaciones de todo tipo. Ajá. Entonces, de acuerdo a eso decían, ok, pues entonces tenemos más presupuesto esta vez para esto, vamos a pedir cómics. Tenemos menos presupuesto, vamos a pedir viñetas pequeñitas, ilustradas, y así por el estilo. ¿Ok? Por supuesto que los diseñadores, parte de la editorial, pues se les pagaba lo que se les tenía que pagar, su sueldo, pero ese era fijo. Más bien el chiste siempre estaba en los colaboradores, los que eran externos como yo, y que tenían que dar un recibo de honorarios o una factura, y que colaborábamos mes a mes. Acaba tu colaboración del mes, quién sabe si vuelvas a tener trabajo. ¿Ok? Entonces entregaban algo parecido a esto, en donde estaba la distribución más o menos de lo que se quiere lograr y con algunos espacios sugeridos. Ajá.
Entonces tú recibías esta información y decías, ok, mira, ok, lo entiendo, como qué idea tienes, como qué quieres lograr, o hay una línea que seguir. Entonces ahí tenías que tener una buena comunicación con tu director de arte, quien te decía, mira, pues esta vez la revista, la publicación va a ser temática de esto. Entonces necesitamos poner esto. Ajá. O ¿sabes qué? Esta vez vamos a hablar de mascotas. Entonces tienes que agregar una mascota. Cosas así, ¿ok? Muy simples. Absolutamente todo por mail, pocas veces por teléfono. La verdad es que en este tipo de asuntos siempre fue preferible mail porque es una forma de cerciorarse de qué te pidieron y qué estás entregando. ¿Ok? En este caso específico esta fue mi propuesta, que básicamente era poner textos que enviaban los lectores y los íbamos a ver como si fueran pantallas súper tecnificadas, y pues ahí ibas a ver tu nombre, tu mensaje y pues las sugerencias o que te había parecido la revista anteriormente, etcétera. Ok. David Jagger, y para todo eso de la editorial final también hay una prueba de traje de baño. Afortunadamente no, pero era una posibilidad constante. Ok. Ahora, la constancia es lo más importante. Exactamente. Muy bien, la constancia era lo importante. Realmente, y esto es muy importante, ¿saben? Una editorial se va a quedar con la persona que entrega. Ajá, no importa lo que ocurra, que entreguen. Hay personas muy, muy, muy buenas. No sé, se me ocurre ahorita porque está popular, se está hablando de él, pues Joe Madureira. Pero que de repente resulta que el tipo no puede entregar un cómic en un año o algo así, ¿no? Y entonces estas personas, pues por muy buenas que sean, pues no son negocio. Porque pues tú qué haces, o sea, como editorial no puedes dejar de publicar. Ajá. Por eso, por ejemplo, en el manga, que es tan demandante, tienen todo un equipo de aprendices, hacen lo que dice el mangaka, y de esa manera pueden estar publicando constantemente sin fallar un solo día. ¿Ok? Entonces la constancia es lo más importante. Si hay autores como Liefeld, por ejemplo, que pues no es a lo mejor del gusto o respeto de muchos, pero pues él es un autor que no ha dejado de publicar nunca. O sea, él puede ser lo que sea, inserte meme del abuelo Simpson, pero nunca va a dejar de publicar porque nunca va a dejar de entregar. Entonces, lo más valioso en la industria editorial es la constancia. ¿Ok? Eso te va a ayudar a... Miren, nada más esta foto sí es para presumir, la verdad. Estas son casi todas las publicaciones que tengo en Editorial Televisa. Son las revistas en las que participé, ya sea con ilustraciones, cómics o algo. Tengo que actualizar la foto porque ya hay mucho más. Tal vez como un tercio más de todo eso. Y pues básicamente se logra de esa manera. Yo realmente cuando entré a la editorial no era para nada bueno, pero de veras para nada. O sea, dibujaba, creo que espantoso. Pero nunca dejé de entregar, o sea, nunca fallé, nunca entregué tarde. Hubo una vez que entregué tarde porque de verdad esa vez se me fue por completo todo. Y me mandó un mensajito mi director de arte en ese momento y me dijo, oye, hoy es el deadline, ¿cómo vas? Y entonces le dije, mira, honestamente, eso también es crucial, la honestidad. Le dije, honestamente se me pasó, pero era una viñetita, ¿verdad? Como ves, la puedo entregar hoy mismo y queda lista. Dame 2 horas y la entrego. Y así lo hice, 2 horas entregué, entonces realmente no salió mal porque pues era el deadline ese día. Y entonces así me lo aventé, prácticamente 15 años sin una sola entrega tarde. Y eso es lo valioso, o sea, eso es lo que convence a la gente de que puede trabajar contigo. Ok. Ahora, estilos,
Eso sí es también un tema interesante porque en una revista con un estilo tan establecido como la heavy metal o como por ejemplo los mangas o en los cómics americanos, pues realmente el estilo no es un tema, porque pues el estilo es parecido. A menos de que estén buscando algo muy extravagante o que quieran justamente un cambio de estilo, y estamos hablando de onda algo como Team Sale o como los mini Marvels o en los mangas a lo mejor algún estilo más chibi o algo así, pues por lo general no, o sea, el estilo se reconoce porque el estilo es lo que vende. No por nada a todos los dibujantes les preocupa definir un estilo al momento que están empezando a dibujar. Muchas gracias, Naikoteki. Gracias por compartir. David Jagger comentó, jaja, sí compró sus revistas donde sale, qué emoción. Sí, porque la mayoría de las veces, fíjate que había editores que sí me las regalaban y me decían, mira, ya tenemos tu revista. Entonces cada vez que yo iba a dejar recibo de honorarios, ya me daban mi revista. Pero había editores que no, entonces sí tenía que ir a buscar mi revista y comprarla. De todas las revistas que he colaborado, nada más 2 no las pude encontrar. Una porque era para las revistas de, me parece que era Mexicana de Aviación, que ya ni existen, creo que ni la revista ni la aerolínea. Y por eso no la pude obtener, porque no podías comprarla, o sea, tenías que tener un vuelo y entonces te regalaban la revista, porque ahí estaban los asientos, ¿no? Pero yo no me enteré de alguna forma que pudieran dártela, ¿no? Y como ese cómic lo hacía por medio de una agencia, pues la agencia tampoco tenía las revistas. Entonces ese imposible, ¿no? Nunca lo pude obtener. Y hubo otra revista que fue la última en la que colaboré para Eres Niños. Pues se me pasó comprarla, y como ya tenía una distribución errática, porque la revista ya estaba colapsando, pues no, nunca la pude comprar, y qué triste, porque esa fue justo mi última revista de ese estilo. Pero bueno, les puse aquí algunas capturas, imágenes. No sé, o bueno, el ejercicio aquí con estas imágenes, si gustan saberlo, es que todo esto yo lo hice. Es decir, no sé qué tan distinto se ve entre sí, probablemente no tanto, pero de repente había cosas que se tenían que entregar con una idea más tradicional. De repente había otras que se tenían que parecer más como un cómic, en el sentido de que tuvieran línea, que tuvieran plastas. Había otras cosas que tenían que verse más pintadas, pero digitalmente, como una ilustración digital que, bueno, en estos años, inicio de los 2000, pues era algo todavía muy novedoso, el arte digital en México. En otros lugares pues ya tenía rato. Ajá. Entonces de repente había que hacer cosas bien distintas. Tenías que comunicarte muy bien con tu director de arte para que no hubiera problemas. Sobre todo, bueno, no porque te hubiera problemas nada más porque sí, sino para que no hubiera cambios o algo, y que pudieran tener realmente lo que estaban buscando, ¿no? Entonces yo llegué a trabajar en técnicas tradicionales, en digitales, y fue de repente un reto importante. De repente que había que hacer una caricatura o algo de repente muy realista. De repente querían colores así súper contrastantes y saturados, o de repente querían colores como muy sobrios y que no tuvieran nada que ver, ¿no? Creo que en la publicación en la que tuve más dificultades, porque sí me hicieron repetir varias veces las cosas, fue en revistas para chicas. Ajá. Me decían cosas como, no, es que dibuja las más bonitas, o algo así, ¿no? Y yo no entendía, porque decía, pues es que cómo bonitas, o cómo, en qué sentido, o qué. Y se referían más a que las dibujara como con más estilo manga o caricaturesco o algo así. Para ellas era eso, bonitas, porque también eran equipos muy femeniles, y entonces tenían ciertas, pues como ideas muy exactas que la verdad yo no me había preguntado nunca. Ajá.
O por ejemplo aquí tenían temas también muy interesantes. A la izquierda es un caldero y esta era una especie de sugerencia de receta de magia blanca, según para que obtuvieras el interés de un chico ahí que te gustaba, ¿no? Entonces, vaya, pues esos eran retos, porque yo tenía que leer el texto, comunicarme con mi directora de arte y como que tratar de interpretar qué me quería decir, ¿no? También, aunque se supone que preguntar es algo positivo, ajá, pues si estás pregunta y pregunta y pregunta y pregunte, pues quiere decir entonces que no entendiste nada, ¿no? Y entonces, pues como que ya se la piensan a la hora de volverte a llamar, ¿no? Porque dicen, no, pues es que este cuate no entiende nunca nada, ¿no? O sea, hay que repetirle las cosas, ¿no? Pero es que eso no se puede saber de antemano, es ya que estás colaborando. También a veces los retos eran más grandes, por ejemplo, cuando había que hacer juegos, como juegos de mesa. Entonces, aparte, tenías que pensar en las mecánicas, es decir, que el juego funcionara, que no se estropeara, que fuera divertido. Entonces yo me ponía a jugar el juego antes de ilustrarlo, para saber cómo iba a funcionar y por ejemplo las casillas yo notaba que no se veían o que no se entendía dónde tenías que empezar, entonces las dibujé súper grandes, como ves aquí. Ajá. Y entonces yo ponía algunos fondos que, bueno, tienen que ver, pero no eran tan complicados, es simplemente una textura. Y al final todo eso se junta y parece que es como un trabajo muy complejo, pero que realmente no te llevó tanto tiempo, ¿no? Entonces había, no sé, ciertos trucos o cosas que había que hacer. ¿Cómo van viendo? ¿Llegaron a conocer alguna de estas revistas infantiles de principios de los 2000? Estaban llenas de ilustraciones, eso era muy, muy genial. Y no perdíamos oportunidad para tratar de poner algún detalle extra. Por ejemplo, ahí el periódico abajito. Esos eran los detallitos que de repente yo ponía de la nada, ¿no? Dicen noticias, niño volador. Y un niño volando encima de toda la ciudad. O sea, es estúpido, pero a la vez es muy hilarante. O sea, era parte de la comedia que tratábamos de hacer. Y que teníamos ahí como la oportunidad de irlo poniendo. Ajá. Era tan raro. Aquí puse algunas otras ilustraciones que también en estilo era difícil adaptarse. Porque, por ejemplo, una vez me pidieron esto. Recuerdo la primera vez que me dijeron. Así de, mira, es que queremos que la gente busque cosas y las encuentre. Ajá, pero tienes que hacerlo difícil. O sea, que no sea tan sencillo encontrar las cosas. Entonces me puse a dibujar muchos elementos de forma individual, pero me empecé a clonarlos para que fuera una textura que pareciera imposible y que te tardaras realmente mucho en buscar las cosas, porque también teníamos que pensar bastante en que los chavitos que reciben la revista les tiene que durar un mes, ajá, en que sale la otra revista. Entonces si les das actividades muy tontas o que las resuelven en un segundo, pues se acaba y entonces ya para qué quieres la revista si la resuelves rápido. La cuestión es que el chavito no soltara la revista en todo el mes tratando de ver cómo resolver las cosas, ¿no? Entonces, bueno, a veces funcionaba, pero a veces no. O sea, tú te esforzabas así horas y horas pensándole y el chavito en 30 segundos ya lo había resuelto, ¿no? Entonces, bueno, no está mal, pero a veces era frustrante. A la derecha eran unos como Angry Birds, pero diferentes. También hacíamos mucho eso, parodia. Pero insisto, o sea, lo importante de este punto que estamos viendo es que a veces había ideas por parte de la editora o de los directores de arte y había que pensar en cómo adaptarlo, que fuera fácil de entender y encima de todo ilustrarlo. Ajá. Y eso a veces era un reto. O de repente también se hizo muy popular en esos tiempos también las infografías. Y que, de hecho, las infografías durante un buen tiempo fueron la competencia más grande que teníamos los ilustradores editoriales. Porque
Las infografías podían resolverse con vectores muy rápidamente. Los diseñadores que las creaban a veces no tenían que dibujar todo, o sea, podían obtener de internet los vectores o algo, o se descargan de algún sitio de stock, y entonces pues de repente podían crear cosas maravillosas, y entonces de repente decían los editores, bueno, entonces ¿para qué quiero ilustración? O sea, si lo tengo en una infografía. Las infografías también eran más baratas. Una ilustración podía cotizarse, digamos, hasta en 2,000 pesos, por decirlo así, en esos tiempos. ¿Qué serán ahorita? Ahorita serán eso como el doble, en 5,000, 6,000. Ajá. Pero de repente podían tener una infografía por 1/3 de ese precio. Y como era vector, pues podían hacer esa infografía tan grande como lo necesitaran, sin que perdiera calidad, ¿no? Cosas así. Entonces, ese fue nuestro primer gran enemigo de los ilustradores y creadores de cómic editoriales en México y supongo que en el mundo, los infografistas. Entonces teníamos que adaptarnos y creábamos algo parecido a las infografías, que es lo que están viendo aquí, pero con ilustraciones. Lo que yo hacía era tratar de hacer ilustraciones hiperrealistas para que lográramos que tuvieran el valor que podría tener una fotografía. Como ven. Entonces, bueno, a lo que voy es que todos esos eran retos que tenías que lograr y que de repente no era tan sencillo de descifrarlo. Entonces, inevitablemente, te adaptabas a varios estilos. De repente al final resulta que podías hacer caricatura, podías hacer fotoarte, podías hacer algo hiperrealista, podías hacer una tira cómica, podías hacer un cómic en forma y que tuviera todo lo que debe tener un cómic, o podías hacer una portada. Y cada una de esas cosas tiene sus características y es diferente entre sí. ¿Ok? Luego tenemos también, y esto es una parte muy muy importante de este tipo de trabajo, y la verdad es que yo creo que trabajar en editorial me dejó muchas cosas, pero las colaboraciones fue de lo más bonito de todo. Porque de repente era de que con amiguitos que yo tenía era así como de, mira, es que yo puedo dibujar, o yo tengo esta entrega y voy a hacer el dibujo y tú colorealo, o al revés. O de repente era así como de que no, entre todos vamos a hacer un cómic y lo presentamos a la editorial, ¿ok? Entonces era genial porque era proponer ideas más grandes y que a lo mejor por ti mismo, así solito, pues sería muy, muy difícil que pudiera aceptarlo un editorial. Pero nos fuimos dando cuenta conforme avanzábamos, conforme publicábamos, que realmente las editoriales están abiertas a las ideas y que escuchan. Lo que ocurre es que muchos autores no se acercan a las editoriales y no proponen. Entonces, por eso a mí conforme pasó el tiempo, cuando yo escuchaba estas frases como de que, es que no hay apoyos, es que no hay apoyos, es que no nos están apoyando, pues es bueno, ok, pero ¿qué tanto tú estás buscando ese apoyo? O sea, si no te acercas tú y dices las cosas, pues ¿quién se va a enterar de qué es lo que puedes hacer? Entonces, esa se volvió para nosotros una estrategia tanto de venta como de colaboración y de enriquecimiento mutuo. Ajá, tanto de dinero como técnico. Porque de repente llegábamos y nos presentábamos, ocurrió eso en Editorial Televisa, llegábamos y así de que no, es que mira, nosotros somos unos profesionales. Y en lugar de que tus cómics los haga una persona, un profesional, no. Vamos a hacer 2 o 3 o 4 o 5. Tú nos pagas pues lo que nosotros decimos, pero tú vas a tener así la máxima calidad que podrías obtener. ¿Y qué creen? Pues sí se la creían. Entonces eso estaba muy, muy bien. Entonces también yo aprendí mucho en editorial, y creo que eso es crucial en todas las editoriales alrededor del mundo, a colaborar. Shonen Jump es eso. Mangaka principal dice que se va a hacer, todos sus aprendices colaboran. Cómic americano, de repente tienes que un solo cómic tiene 5, 6, 7, 8 personas trabajando para el mismo fin. Es decir, nuevamente colaboran. Ajá.
posiblemente en Europa, y bueno, en México por necesidad más que por gusto, no colaboramos. Somos solos, independientes. No nos gusta que los demás metan sus manos en nuestras cosas. Eso creo yo que es una actitud no tan positiva y que sí podríamos cambiarla un poquito. Ajá. Pero bueno, aquí voy a empezar a comentar algunas cosas un poquito más específicas, pero que son muy bonitas y muy graciosas, y espero que les gusten. Había secciones en las revistas en donde se podía proponer con un sentido del humor un poquito más agudo, o que de repente podías poner algunas cositas que iban más allá del lineamiento editorial, es decir, de a poquito ibas cruzando la línea. Ajá. Por ejemplo, en la revista Nick, en los premios Nick, de hecho, cada año se volvió popular que invitaban a celebridades y las llenaban de baba verde. No sé si llegaron a ver eso en YouTube o algo, o en algún lugar. Y entonces lo agarró la revista Nick como tema. Entonces su mascota, que se llamaba Goosey Green, por cierto, pues era un moco verde, tal cual, y así es como adquirió vida. O sea, en algún momento alguien se sacó ese moco verde, pero adquirió vida y se volvió Goosey Green. Ajá. Por cierto, tenía su motocicleta, que estaba muy genial. Entonces, de repente eso era un tema. Y, por ejemplo, esta ilustración a mí se me hizo muy graciosa. Era una especie como de entre infografía e ilustración, en donde se hablaba de todos los tipos de mocos que podías tener, ¿no? Cuando estabas enfermo. Entonces, ¿es asqueroso? Sí, por supuesto que es asqueroso, ¿no? A mí me dio asco mientras lo dibujaba, pero era parte del humor y que tratábamos de llevarlo más allá, más allá, más allá. Porque uno de los lineamientos editoriales de la revista Nick en México, y que eso era contrario a la revista Nick americana, es que la revista Nick en México no era ñoña, y así se vendía, es que no es ñoña. Ajá. Entonces eso era muy genial porque era parte de una personalidad que mantenías, consentías a tu lector de esa manera. Ajá. Entonces teníamos de repente chistes de todo tipo, irreverentes o algunos muy raros. Por ejemplo, aquí me encantó ilustrarlo. Es el cumpleaños del abuelo, le sopla las velitas, pero sale la dentadura con todo y babas al pastel, y pues ahora ya nadie quiere pastel, ¿no? Entonces cosas así que te hacían pensar mucho con un solo dibujo, ¿no? O que a mí me súper encanta, me parece adorable, me gustó mucho mientras lo dibujaba. Un ratón que va a ir a la luna porque es de queso, ¿no? Y me encanta el detalle de que el gatito está allá atrás llorando porque está emocionado de lo heroico que va a ser el ratón, ¿no? Estos también como me encantaron. No sé, había tanto en ellos. Por ejemplo, aquí el jugador de tenis de mesa, pero pues es un topo, está ciego, y la pelotita ya se durmió porque pues le sale la Z ahí, ¿no? A la pelotita. Entonces, vaya, se nos daba mucha oportunidad de proponer cosas en este estilo. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? También, por supuesto, una cuestión crucial, y bueno, me parece que es de las más importantes, es el aspecto de los cómics. Entonces, nosotros teníamos la oportunidad de trabajar cómics de todo tipo, y la idea era que fueran como igual muy atrevidos. Por ejemplo, Caperucita, con Uzi en vez de Caperucita, pues de repente dice que va en el bosque, muy bonito, pero que llegó al castillo pirata de su abuela, donde su abuela peleaba a muerte contra el lobo mutante vampiro. Al ver esto, la niña enloqueció y se convirtió en una máquina asesina. Ajá, se los estoy leyendo. Y entonces de repente como que hay un corte y regresamos como que a la realidad, y resulta que es un lobo, y dice: y mató a mi cuate el lobo mutante y a mi compadre el leñador, ¿no? Y resulta que es un juicio y están enjuiciando a Caperucita, ¿no? Y bueno, o sea, ese tipo de cosas tan hilarantes me encantaba porque podíamos proponer una gran cantidad de cosas. No creo que en Marvel o DC tengan oportunidad de hacer este tipo de cosas.
Lino comenta, pensé que el gato iba a comerse al ratón soñador. Pues sí, puede ser también. La verdad, no se me hace tampoco mala idea. En cuanto a los cómics, de repente había de todo. Sobre todo si iban a ser como más infantiles o si iban a ser para niños más grandes. Me gustaría destacar este que me gusta mucho. Espero que también les guste. Básicamente es una chavita y su muñequito de peluche. Y la chavita está combatiendo contra rebanadas de pastel zombie. Ajá. Y les avienta tenedores para matarlas o noquearlas, no sé. Pero de repente llega el pastel zombie. Y pues el pastel zombie es muy poderoso. Y empieza a masticarse ahí a la niña y a su osito de peluche. Pero pues es un pastel, o sea, ¿qué daño te puede hacer un pastel? Entonces nada más los está llenando ahí de crema pastelera y todo esto, ¿no? Y al final, pues básicamente la niña dice que no vuelve a ver películas de zombies en su cumpleaños, ¿no? Ondas así nos gustaban muchísimo. Qué barbaridad, qué tiempos. También este me gustó mucho, Flamitas contra Pestoso, y básicamente son dos hermanos que juegan a la lucha libre, pero van exagerando cada vez más sus poderes. Entonces uno empieza a decir, ah sí, pues yo te hago un martinete, así yo te hago una llave, ah sí, pues yo tengo vista láser. Entonces el otro dice, ¿cómo que vista láser? No se vale, ¿no? Y bueno, un desastre. Me gustaba mucho hacer estos cómics, eran bastante curiosos. Estos son más para chavitos adultos. ¿Chavitos adultos? Pues sí, tal vez. Algo así. Algo entre chavito y adulto. Este fue, por ejemplo, de Cristóbal Colón. Y bueno, ¿cuál era el proceso? Y es un proceso muy parecido en prácticamente todas las entregas que llegues a tener con una editorial. Este fue un encargo que se me hizo de unos unicornios. Fue una sección en la que se hablaba de algunas criaturas míticas. Entonces me puse a documentarme, tomé algunas fotografías de los libros que consulté y empecé a hacer algunos bocetos, sobre todo para que pudieran saber en la editorial dónde iban a ubicar los textos. Eso también era crucial, comunicarles de alguna forma, pues qué es lo que ibas a hacer, ¿no? Y mis herramientas de esos momentos, que prácticamente no las he cambiado: lapicero, goma, lapicito. Alex comenta, un tiempo muy próspero de Editorial Televisa. Oh sí, bastante, era mucho trabajo cada mes, era bastantito. Me ponía a hacer la línea, aquí vemos parte de la línea. Después pasaba a la computadora en donde podía colorearlo. Este fue de las pocas ilustraciones que hice en Corel Photo Paint y Corel Painter. Casi siempre trabajaba en Photoshop. Ah, bueno, ya llegamos a esta parte. Oh. Bueno. No sé, a ver, esto cómo lo van a tomar, pero hubo algo interesante. Yo no sé realmente, yo no sabía realmente cuál podía ser el impacto de estas ilustraciones a través del tiempo. Ajá, porque, pues digamos, tú te preocupas de entregar y de hacer tus cosas y de estar a tiempo, de cobrar, y pues ya, básicamente es eso, ¿no? Pero ocurrió que un buen día sacaron un compilado de las ilustraciones que hacíamos para una sección llamada Para no dormir, y que básicamente eran historias de terror. Era la sección de la revista más popular y la que tenía más... pues que los chavitos les gustaba no solo leerlas, sino que escribían diciendo cuáles eran las historias que les habían gustado más, cuáles les dieron más miedo y todo esto. Pero yo no tenía ni la más remota idea de que harían un impacto pero tan grande en ciertos círculos de la cultura popular, y que el impacto de esto sigue hasta hoy día.
Resulta que, por ejemplo, yo me he encontrado, se los juro, lo pueden buscar, yo me he encontrado en YouTube, personas que se ponen a leer estos cuentos de para no dormir, pero lo hacen en formato como creepypasta. Entonces ponen las ilustraciones que hacíamos nosotros. Obviamente pues son como fotografías o escaneado de la revista, entonces está lleno de letras y todo. Y se ponen ahí a relatarlo, ¿no? Como si fuera un cuento de miedo, como de Dross o algo así. Y se me hace fabuloso, o sea, nunca habría pensado el impacto que tienen estas cosas, que pues yo solamente pensaba, bueno, ¿cómo le haré para dibujar algo cool y que me vuelvan a llamar a la otra semana, ¿no? Y que no me quede sin trabajo. Pero para mucha gente esto era súper importante y definió su infancia en algún sentido. Entonces, wow, eso se me hizo muy genial. Y bueno, no sabía si mencionarlo en el video, pero está bien, lo mencionaré porque me gusta mucho mencionar siempre todo. Pues resulta que se agotaron estos ejemplares muy rápido. O sea, salieron a la venta y ya desaparecieron, volaron. De hecho, yo me acuerdo que cuando yo conseguí mis ejemplares, ni siquiera los habían sacado de las bolsas emplayadas en el Sanborns. O sea, como que llegaban, estaban en el suelo y la gente ni siquiera se había esperado a que los pusieran en el anaquel, sino que ya habían roto el plástico playero y habían comprado así de 10, 20, 30 ejemplares. Porque resulta que esta revista era demasiado buena, demasiado exitosa. Entonces yo me acuerdo muy bien que cuando fui al Sanborns a comprar mi revista, me asomé a ese plástico ahí roto, porque no lo vi en el anaquel, y resulta que ahí estaban algunas todavía, como 2 o 3 de para no dormir, y agarré el mío, lo compré y ya estuvo, ¿no? Qué tonto fui, hubiera comprado más, pero bueno. Y a lo que voy con todo esto es que estoy hablando del año de 2005 aproximadamente, o sea, hace 15, 16 años. Y hasta tan reciente como la semana pasada, me siguen escribiendo desde entonces personas diciéndome, oye, ¿no te sobra algún volumen de para no dormir? Es que véndemelo, es que regálamelo, es que por favor, es que escanéalo y mándamelo, es que yo lo extraño mucho, es que era mi revista favorita. Y eso ha pasado con una frecuencia que a veces me asusta y que me hace pensar si esto de verdad es no sé, es sano o si es raro o si qué pasa, ¿no? Pero al principio les contestaba yo a estas personas, no, pues es que yo no soy Televisa, o sea, háblales a ellos o algo, ¿no? Pero pues Televisa como colapsó, está colapsando, la editorial prácticamente desaparece y estas revistas ya no tuvieron seguimiento, o sea, después se cancelaron y todo, pues ya son objeto de colección. No sé si valen algo, pues supongo que deben de valer algo, ¿no? Pero es muy difícil que vuelvan a salir y con ello, y lo voy a mencionar aquí, total, creo que no hay problema. Fíjense que yo quisiera saber, de hecho si alguien me está escuchando y sabe o quieren opinarme, yo quisiera saber si es mucho problema legal rescatar todo este trabajo, todo este material, porque yo me pongo a ver las carpetas en digital y son gigas y gigas y gigas de trabajo que yo he hecho durante estos años y me gustaría mucho imprimirlo, o sea, un compilado de todo esto. Legalmente se supone que no se puede, pero por otra parte estas revistas ya ni siquiera existen, hace mucho. O sea, no es de ayer o la semana pasada, no, tienen más de una década de no existir. Y entonces yo quisiera saber si eso no es mucho problema, porque de repente es mucho trabajo que salió solo una vez y que va a morir en el olvido, porque pues eventualmente todo esto lo van a olvidar todos, ¿no? Es un trabajo que nadie conoce. Resulta que yo tengo publicadas de cómic casi 500 páginas de cómic hechas para Televisa,
Pero esas páginas nadie las conoce realmente. O sea, no es algo que en las convenciones digan, oh, y aquí está el artista de 500 páginas de Editorial Televisa, Val. Pues no. O sea, eso nunca está en el escaparate, nadie lo conoce, nadie lo considera, ni siquiera cómic. No sé por qué. Entonces, bueno, esa es una pregunta muy personal que tengo y que sí me gustaría incluso arriesgarme a sí hacerlo, sí imprimirlo, sí sacarlo y atenerme a las consecuencias, que no sé cuáles sean. ¿Cómo ven? ¿Qué piensan? Qué raro, ¿no? Dice Inés, qué padre poder enterarte de la reacción de los lectores. Sí, no, un buen... A veces es raro porque sí siento así como de, wow, ¿por qué me siguen contactando después de años? Pero bueno, Leti comenta, ¿cómo te encuentran para pedirte ejemplares? Qué chido. Sí, supongo que sí. Alex, qué bueno que te busquen por tu trabajo. Sí, sí, eso quiero imaginar. Leti, un artbook de para no dormir. Pues sí, también ese tipo de cosas. Es que el editorial es claro que nunca más va a sacar todo esto, ¿no? Pero bueno. Ahora, ya casi para finalizar, ya casi acabamos. Muchas gracias, Joel. Qué barbaridad. Gracias por darle like al stream. Gracias, gracias. Abrazo. Caluroso abrazo porque pues el calor está bien rudo. Bueno, ya casi para terminar. También reconozco, como estoy poniendo aquí, que chamba es chamba. Trabajo es trabajo. Chamba es como le llamamos el trabajo aquí en México, ¿no? Entonces, de repente resulta que yo hice también mucho trabajo, mucha chamba a destajo, ya sin preocuparme para nada de cómo quedaría. A la vez, hay editoriales que buscan eso, ¿saben? Es decir, no buscan al mejor, buscan al más rápido. Y entonces, yo hice cosas como estas. Este fue un proyecto editorial extraño, no he vuelto a encontrar algo así, que básicamente era entregar semanalmente una gran cantidad de ilustraciones. A veces eran 30, 40, a veces eran 20, pero siempre eran un montón a la semana. Ajá. Y no importa cómo quedaran, te las pagaban y te las pagaban bien. O sea, la verdad era muy buena paga, ¿no? Y si tú mantenías tu ritmo de trabajo, es decir, que no fallaras ni un día y que todo bien y etcétera, entonces tu recompensa era obtener más trabajo y más trabajo y más trabajo. Ok, estas son algunas de las muchas entregas que hice para este proyecto editorial en especial. Y había que hacer de todo. De repente era vector, de repente era digital, de repente era tradicional, de repente era infografía, de repente eran matemáticas y hasta tenía que ponerme a resolver el problema para poder ilustrarlo bien. Hubo una vez que me pidieron un laberinto, entonces wow. O sea, me puse realmente a dibujar y a dibujar cuadernos de cuadrícula para lograr tener el laberinto resuelto y luego trasladarlo a una retícula en Illustrator para que quedara pues bien dibujado y bien hecho, ¿no? Para que por lo menos hubiera una mínima calidad y que dijeras, ok, pues quedó bien, ¿no? Y vaya, qué peripecias, pero no sé si lo repitiera ya ahorita. Pero no cabe duda que era interesante eso, o sea, insisto, los deseos de una editorial y cómo puedes tú adaptarte a ello, dar una salida, porque obviamente no era tan genial que tú llegaras y dijeras, oye, pero es que no sé cómo hacerle, oye, es que no me da tiempo, oye, es que yo no puedo hacer tradicional, nada más digital. No, o sea, lo que ellos quieren escuchar es, ok, ¿cuántas necesitas? ¿Para tal día? Ok, te las tengo un día antes. Ajá, ese tipo de cosas. ¿Cómo ven? A ver, Alex comentó, ese sería parte de tu trabajo. Dudo que alguna editorial se molestara en fijarse por material que no le ganara algo. Pues fíjate que es lo que me han dicho. Sí he hablado con algunas editoriales y me dicen algo así como, de verdad, se los juro, me han dicho algo así como, mira, Val, sí, es ilegal, no deberías de hacerlo, pero hazlo porque nadie te va a demandar. O sea, las personas que serían como
los representantes legales encargados de hacer eso no tienen ni la documentación, ni saben tú quién eres, ni qué hiciste, y no sabrían ni siquiera, pues, como que para qué demandarte, ¿no? Ahora, hay algo muy interesante. La ley de derechos de autor en México te permite que pasados 5 años de una obra, tú puedas renegociar un contrato. Ajá. Entonces yo aprovecharé ese hueco legal para ver si puedo aprovechar y decir, bueno, es que en más de 5 años la editorial no ha usado ese material y bueno, no es que me pertenezca o algo, pero yo voy a hacer uso de él, ¿no? Con un propósito distinto. Porque también en México el registro de derecho de autor que hacen las editoriales es de obra, no es de personajes ni de historia. Entonces el propósito de la obra con las editoriales es que sea ilustrativo, pero para mí no sería ilustrativo, es un portafolio. O sea, en sí misma la ilustración es el objeto de la venta, no que esté intentando vender otra cosa. Entonces, igual lo que necesito es nada más asesorarme y algunos incluso me han dicho, mira, o sea, con que le des vuelta o lo pongas en espejo reflejado, pues ya, o sea, ya no es lo mismo que habías entregado, y eso también lo considera la ley de derechos de autor, que si está diferente, aunque sea en un porcentaje, pues es una obra que se puede considerar nueva o distinta. Ok. Joel comenta, ¿cómo quedó el laberinto? Pasa la imagen. Yo creo que la publico luego, porque aquí no se ve. Está en la tercera columna. Y es la ilustración como la tercera de arriba hacia abajo del lado derecho. Y ustedes deben de ver nada más como una especie de patrón que se repite. Pero realmente ese es el laberinto. No, bueno, qué cosas. Bueno, algunos de mis favoritos, tengo muchísimos, pero la verdad es que ahorita el tiempo fue breve y no pude buscar tantos. Pero miren, por ejemplo, esta fue una portada para la sección de cómics de la revista Nick. Es probablemente mi ilustración favorita que hice de esa revista. Me gustó mucho. Aquí no sé... Aquí ya no le puse porque tenía dudas, pero la portada fue la misma ilustración. O sea, esta misma ilustración así completita, la puse después de portada, ahí en el cómic que están viendo los personajes. Entonces esta, cómo me latió. Sí me pareció así como que wow. De esas veces que hasta dices wow, como que sube de nivel. Esta ilustración también me gustó mucho, pero no porque haya quedado bien. La verdad es que quedó muy fea. La verdad lo reconozco. No sé qué les parezca, pero a mí me parece fea. Pero a lo que voy es que fue un punto en el que me di cuenta que prácticamente ya podíamos publicar cualquier cosa. No me refiero a la calidad, me refiero al atrevimiento. O sea, por ejemplo, aquí hablábamos de espectros. Y se supone que tenían que ser espectros así leves, así como de, un poltergeist, un fantasmita, bien amigable. Y yo como que agarré y dije, no, esto tiene que ser así como onda Castlevania, ¿no? Entonces puse un cuadro maldito, puse un fantasma como tipo yokai, el que tiene los ojos ahí azul al centro. Hice como aliens. Bueno, hasta dibujé un Lamazu en forma de león que está en la parte de atrás y que tiene la cola como si fuera un fuego fatuo. Puse un demonio en la parte del primer plano a la derecha. Un demonio encadenado y que no tiene piernas. O sea, fue así como dude, ya puedo publicar lo que quiera, pero eso solamente se logró gracias a años y años y años de constancia. Y bueno, yo creo que hasta es una grosería lo que voy a decir, perdonen por decirlo, pero yo creo que es lo que ocurre cuando en los cómics, como en Marvel, DC o en los mangas o lo que sea, el autor ya logra imponer su voluntad. O sea, para que hubiera un Dark Knight Returns o para que hubiera un Watchmen, para que hubiera un Days of Future Past, antes el autor
tuvo que entregar constantemente, normal, todo bonito, todo como se lo pidieron, sin nada que se saliera de la línea editorial. Y entonces cuando ya se gana la confianza de los editores es así de, sí, pues tómala, Dark Knight Returns y Batman se muere, ¿no? Bueno, algo así. Entonces, ese sería como que la meta más grande que podrías tener en una editorial, esa plena confianza. ¿Ok? También wow, bueno, creo que a nadie le gustó más que a mí, pero me gustó mucho porque básicamente fue de las Olimpiadas que hubo en China. Me parece que fueron en el 2008 o 2006, no me acuerdo. O 2014, no me acuerdo. Pero se me hizo a mí fabuloso que hubiera un zorro tratando de venderte piratería, pero pues que realmente no es piratería porque está hecha en China, o sea, es oficial, ¿no? Si estás en las Olimpiadas de China y está hecho en China, pues es como piratería oficial. Y entonces, bueno, a mí se me hizo hilarante, o sea, yo me reía como estúpido cuando hice esto, pero creo que nadie más le latió mucho mi dibujo, pero para mí fue el favorito y por eso lo incluyó aquí. David Jagger comenta, su ilustración fea se me figuró a Rapture. Wow, imagínate. Y bueno, de todos los cómics que hice, este fue de mis favoritos. Me gustó muchísimo y la verdad es que sí quisiera reimprimirlo porque me encanta. Sé que no alcanzan a ver mucho, pero básicamente se los voy a leer. Ajá. Es un pajarillo que se llama el pajarillo vidente. Ajá. Entonces el primer cuadro dice: un pajarillo desde que era un polluelo era vidente. Tenía pensamientos que le revelaban acontecimientos del futuro y solo aparecían mientras dormía. Como esta noche. Y entonces en el cuadro número 4 está soñando que un gato se cae y es una perspectiva muy forzada en la que vemos el sol, un árbol y una construcción a un lado. Y entonces el pajarillo se levanta del sueño muy asustado o muy alerta y dice: me pareció soñar un lindo gatito en peligro, debo prevenirlo. Y así el valiente pajarillo voló para prevenir al gatito. Y entonces ve al gato que está durmiendo en una rama de un árbol y comienza a gritar con todas sus fuerzas para prevenirle del peligro. Y entonces el gato despierta, pero con ello pierde el equilibrio y se cae. Y entonces ya termina el cómic, ¿no? Me gustó mucho, la verdad. Fue yo creo que de los cómics que más me gustaron. Y quería compartirlo. No sé qué les parece, pero a mí me gustó mucho. Y bueno, qué barbaridad. Pensamientos finales. Las editoriales ahorita básicamente ya no existen. Es difícil. Este tema de hecho me lo dudé mucho si hacerlo o no, porque pues hay poco que aprender fuera de lo que les mencioné. Básicamente pues es lograr tener un portafolio, lograr contactar a los directores de arte, que son los que deciden qué hay y qué no hay en una revista o en una publicación. Hay ya muy pocas revistas en el mundo que se preocupen por pagar por colaboración de ilustración o de cómic. La mayoría con internet pues quieren que ya sea regalado, ¿no? O sea, he visto innumerable cantidad de convocatorias en donde dicen: pues regálanos tu trabajo y lo publicamos, ¿no? O sea, éntrale y si lo escogemos lo publicamos, pero nunca se habla de, pues te pagamos, ¿no? O sea, hay dinero de por medio, no. E incluso yo tuve algo de conflicto con la revista Picnic, porque durante muchos años hicieron una convocatoria en la que decían: pues es que haz tu mejor ilustración, nos la mandas y si nos gusta la ponemos de portada. Y eso a mí me pareció un insulto, porque era así de dude, o sea, pones a la gente a que trabaje para ti gratis, no pueden usar su ilustración en otra cosa, y si la muestran, pues te tienen que mencionar y no les vas a pagar nada. O sea, es así como que, dude, pasaron algunos años y entonces ya decían: bueno, ponemos la portada y te pagamos, pero pues pagaban una cantidad que realmente no se me hacía tampoco muy justa. Ajá. Y ese es solo un ejemplo, no tengo nada en contra de la revista. Vaya cara, yo también salí ahí publicado alguna vez en la revista
No, ¿o fue otra? No, sí fue otra, perdón, la estoy confundiendo. Pero bueno, a lo que voy es que el mundo editorial se desvirtuó, perdió algo en el camino, ya no fue lo mismo, ganaron las infografías que eran mucho más baratas, ganó el stock de fotografía que era mucho más barato y ya cada vez pedían menos ilustración, menos cómics y ahorita pues ya están al borde de la desaparición. Editorial Televisa de manejar, no sé, creo que 30 revistas o algo así, si no es que más, pues ahorita creo que ya no son ni siquiera 5. Ajá. Entonces eso está como que muy muy complicado. Ahora, con lo que es el digital, y bueno, tal vez valga la pena ahí cambiar de cámara, nada más para... A ver, miren, antes que nada, a ver, vamos a ponerle orden. La próxima sesión vamos a hablar de mercadotecnia digital aplicada a cómics. ¿Cómo podemos hacerle para propagar nuestras ideas en redes? ¿Cómo hacerle? ¿Si es realmente necesario pagar publicidad en Facebook o algo? ¿O no? Bueno, de eso vamos a hablar la siguiente sesión, ¿va? Y ahora vámonos hacia la cámara. Por acá. Ahora no estoy congelado como otras veces, ¿recuerdan? Cara Ortiz comentaba, hace poco vi una publicación que decía que mandáramos un webtoon para que lo publicaran, creo, y esa página en Facebook apenitas y hablaba de cómic. Creo que era la única publicación. Sí, es que ese es el problema. O sea, ya no tienen ni la más mínima intención, pues, de pagar ni de nada, ¿no? Leti comenta, chan, mercadotecnia, todo lo que debes saber. Sí, exactamente. Debo reconocer que no tengo así como que la gran experiencia en mercadotecnia. Digo, yo no estudié mercadotecnia ni nada, pero trabajé algo de mercadotecnia digital durante un tiempo. Y creo que puedo. creo que va a estar interesante. Miren, unos comentarios finales. Realmente, el trabajo editorial ha cambiado, va a cambiar, está mutando. Pero lo que más me preocupa es que el dinero está dejado de lado. O sea, ya a nadie le preocupa pagar. Y hay tantos autores dispuestos a regalar su trabajo que las editoriales informales están prosperando. Lo convierten en proyectos de Kickstarter o en páginas, como bien menciona Car. Y los autores, pues creyendo que eso es correcto o que está bien, pues van y dejan su trabajo y lo mandan. Y al final pues resulta que no obtienes nada. O sea, los likes no son dinero. Ajá. Con likes no puedes vivir, no vives de ensalada. Entonces, pues eso está mal, o sea, no se puede. De repente, por ejemplo, el primer cómic que hicimos para Televisa, unos amiguitos y yo, el primero, el primerito, nos pagaban alrededor de 2,500 pesos por página. Ajá. Mi primer recibo de honorarios fue como de 10,000 pesos o más las ilustraciones que había hecho esa semana. Y bueno, cuando fui a Hacienda, pues hasta me dijeron, oye, pues ¿de qué trabajas? Está raro, o sea, ¿por qué tienes ingresos así de repente como de 20,000, 30,000 al mes? O sea, ¿qué ocurre, no? Y yo así de, no, pues hago cómics. Y entonces se les hacía muy raro, ¿no? O sea, decían, pero ¿cómo cómics? O sea, como cuentos, historietas, y era raro. Y bueno, también ese mundo editorial como que era estable, como que muchas personas pensaron que iba a continuar así, pero todo cambió muy rápido. Casi que llegué, me iba bien y se acabó. Yo inicié en lo editorial por ahí del 2005 y para el 2010 ya se estaba cayendo. Ajá. O sea, en tan solo 5 años. Entonces, no, bueno, fue muy complicado. Por ejemplo, con la revista Nick, tal cual, la revista original de Estados Unidos cesó actividades. Por consecuencia, pues la versión mexicana también. La EGM en español, lo mismo. Cesó actividades IF Media, que eran pues los que sacaban la EGM original, la Electronic Gaming Monthly, que por cierto, chulada de revista. Y entonces, por consecuencia, la edición mexicana deja de salir. Ajá.
Conozca Más, que es de España, de repente cesa actividades, ya no sacan la licencia, por consecuencia en México deja de salir. Entonces te das cuenta de que todo el emporio editorial en México pues no eran otra cosa más que licencias de otros países. Ajá. Entonces eso estuvo muy mal. Hubo algunas propuestas editoriales que eran muy buenas y muy meritorias, como la Dibujarte, como la Conexión Manga, que por cierto regresa este mes, qué barbaridad. Entonces esos son esfuerzos que se me hacen un poco más nobles, porque el contenido, si bien a veces no era perfecto, no había una dirección de arte tan buena, porque pues obviamente no era la gente como de Televisa, que tenían una gran cantidad de experiencia y dinero y anunciantes y apoyos de todos lados. Ajá. Pues lo intentaban y hacían sus cosas, ¿no? La revista Gótica y esas ondas raras, o sea, lo intentaban, ¿no? Entonces eso era interesante, fueron esfuerzos muy meritorios, pero que lo mismo, cayeron. Porque también otro grave error de las editoriales, y que eso pasó alrededor del año de 2010, es que no supieron enfrentar la crisis de papel que ocurrió en ese año. El papel empezó a escasear mucho y subió mucho de precio. Entonces las revistas como que tenían dos opciones, o pasarse a digital o subirle el costo a las revistas. Y no pudieron hacer bien ni una cosa ni la otra. Ajá. Entonces decidieron, no, es que si cuesta más nadie lo va a comprar. Y entonces ya no era posible costear las revistas, ya no podías pagarlas. De hecho, yo no sé cuánto tiempo sobrevivan los periódicos en el mundo, van a desaparecer, no hay de otra. Ya imprimirlos es más caro que lo que los vendes. Si no tuvieran anunciantes que pagan publicidad, desaparecerían porque no alcanza con las ventas que hacen. Entonces eso mismo les pasó a las revistas. No sé si lo saben, pero por ejemplo una suscripción a iStock Photo, pagada, completa, así de órale, quiero mi cantidad ilimitada de fotografías al mes. Ajá. Agárrense de algo, por favor. Si tienen un familiar valiente, agárrenlo. Si tienen una mascota, abrácenla o algo. Ajá. Cuesta alrededor de 10,000 a 15,000 pesos una sola fotografía. Una. ¿Cómo vas a llenar una revista que tiene 100 fotografías sin problemas? No se puede, es imposible. Ajá. Y obviamente más los gastos de impresión y de colaboradores y todo. O sea, una revista te puede costar, si ahorita existieran, te puede costar unos 150, 200,000 pesos. Y eso es cada mes, no inventes. Y obviamente las ganancias, pues sí, a lo mejor vendes esos 200,000 al mes, a lo mejor. Pero pues no te va a llegar el dinero de golpe, porque pues es en que se vende, en que se recauda. Obviamente los voceadores lo pagan por anticipado, pero si los voceadores consideran que esa revista no se va a vender, pues no la cargan y no se la llevan a los puestos de periódicos, que también ya desaparecieron. Entonces, ¿dónde vas a vender? Pues no te queda de otra más que el Sanborns o Amazon. Pero por ejemplo Amazon, chequeé hace poco, pues ya te cuesta 800 al mes la membresía, nada más para tener derecho a entrarle al Amazon así normal. Ya de ahí a la publicidad que tú te tienes que hacer para vender es otra cosa. Y está muy difícil porque hay millones y millones de libros y de revistas y de cómics como competencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer, Val? ¿Entonces ya no publicamos o qué? Miren, mi apuesta es que, como decían antaño unos músicos muy interesantes de hace mucho, decían power to the people. Ajá. El poder está en nosotros, básicamente. Webtoons podrá hacer lo que sea, Tapas podrá hacer lo que sea, Facebook, Twitter, Instagram podrán ser lo que sean, pero es justo la ventana de exposición. Ahorita el mundo editorial es el que tú controlas, donde tú puedes ser tu propio director de arte, donde tú puedes ser tu propio jefe editorial y tú dictas cuál es la línea a seguir. Si se fijan, de las cosas que hablamos el día de hoy, siguen siendo ciertas algunas cosas. Por ejemplo, si eres constante, obviamente te lo van a agradecer tus lectores. Si un día dejas de publicar, pues quiere decir que no eres serio y entonces no hay que seguirte. Ajá.
si tú de repente cambias la línea editorial, o sea, decías, pues mi cómic empezó como onda parodia de Transformers, pero al otro mes pues ya me latió el yaoi, entonces pues le voy a entrar a eso, ¿no? Eso es cambiar la línea editorial y obviamente tu público no te lo va a perdonar, ajá. Entonces cuidado con eso. Si tú puedes seguir el lineamiento editorial que pones desde el principio, pues tienes un éxito asegurado. Ajá. Y entonces en lo único que tienes que preocuparte pues es en la calidad de tus historias y en que tengas una calidad técnica y pues eso inevitablemente te va a llevar al éxito, no hay de otra. Ajá. Más o menos. A ver, vamos a ver algunos comments. Ensalada de likes, claro que sí, Alex. No vives de ensalada, claro. La clase de merca con Val, brace yourself, the engagement is coming. Con el internet las revistas se acabaron. Hubo un intento muy importante de parte de Editorial Televisa para hacer toda una división de editorial digital, pero fracasó rotundamente. Los requisitos que tiene tanto Kindle como Apple para publicar en ese momento eran muy estrictos, era mucho dinero y no valía la pena porque nadie compraba esas publicaciones digitales, ¿no? Sigue siendo ahorita, creo que muy sencillo, mejor tu página, subes tus cosas y ya todos lo leen, ¿no? O sea, Webtoons creo yo que es la manera, el futuro de las revistas, por decirlo así. Bueno, más o menos así estuvimos el día de hoy. No sé si tienen algún comentario final, alguna pregunta o algo. Insisto, quisiera cerrar con esto. No sabía si hacer este tema porque pues considero que es información que ya no es vigente, a pesar de que tiene tan solo 20 años que ocurrió, ¿no? Pero pues no sé, o sea, por otra parte no podemos nada más fingir que no pasó, ¿no? Y ya. Entonces está raro de verdad. Y miren, si gustan saber, pues para mí sí fue en su momento un shock. O sea, el ver que tu trabajo o a lo que en teoría te estás dedicando, pues de repente toda esa industria desaparece. O sea, de un día para otro, casi, prácticamente. Bueno, no ocurrió tan rápido, pero de repente tal cual. O sea, todas las señales se dieron. Ajá. De repente decías, oigan, pues ¿por qué no me pagan más las páginas, no? O sea, me siguen pagando lo de hace 2, 3, 4, 5 años. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa, no? Y de repente los editores te decían, pues es que no suben el presupuesto, ¿no? Y de repente te das cuenta que los equipos editoriales que eran de 20 personas, de repente ahora son de 3. Y esos 3 hacen muchas cosas, o sea, hay uno que es diseñador, infografista, director de arte y aparte te ayuda a mandarte tus cantidades para tu factura y aparte publica en redes y todo, ¿no? Y el otro es como que el editorial, pero resulta que él no lleva nada más una revista, sino que lleva 5, ¿no? Y luego está pues el becario, que pues básicamente le dejan toda la chamba, ¿no? Y él es el que realmente arma la revista. Entonces de repente pues también con qué cara llegabas y así de, oye, pues págame más, ¿no? O sea, me sigues pagando lo de hace 10 años, ¿qué ocurre, no? Entonces, bueno, sí me tocó ver cómo desapareció por completo el trabajo editorial en México en ese sentido. Y por eso también me causa cierto sentimiento agridulce cuando hablan de que no, es que antaño las editoriales, no, es que de verdad que sí sabían qué hacer antes. No es cierto, no sabían hacer nada, porque si supieran qué estaban haciendo no habrían desaparecido, así de sencillo. Los malos manejos, el hecho de tener publicaciones que no eran sustentables por sí mismas, nunca querer subir el precio de las publicaciones, no tener licencias locales y que no tuvieran que pagar una licencia extranjera. O sea, ¿cómo no iba a fallar? ¿Cómo no se iba a ir al demonio? Entonces, no, me causa mucho conflicto. Eso sí se me hace como que no tan ni coherente, ni pues ni modo que qué esperaban que pasara, ¿no? Vamos a ver algunos comments. Dice Monse, rayos, con eso de que el fandom es bien tóxico, aquí tus propios seguidores son tus verdugos. Casi por eso ya en Facebook no publico tanto casualmente, porque luego hay comentarios muy negativos y la verdad no me gusta tanto bloquear gente, pero pues ya casi lo tengo que hacer cada que publico, entonces está complicado. Alex comenta, es bueno conocer la experiencia y cómo evoluciona el trabajo editorial. Pues sí,
Me gustaría saber para dónde va también. Leonel, wow, puede que no lo consideres relevante, pero fue muy importante saber qué pasó para adaptarlo y progresar. Sí, hay que aprender de ello y ver, porque tampoco quiere decir que ya los cómics o los proyectos editoriales no deban de existir. Deben de existir, pero ¿cómo? ¿Cómo los vamos a hacer? ¿Ok? Lino comenta, Smash por eso se equivoca tanto, son como 10 personas para todos los cómics y redes. Sí, exactamente, sí, ¿no? Porque mira, Giovanni Arévalo, o sea, yo sé que le llueven críticas por todas partes, pero también yo pude ver muy de cerca que el pobre tipo lleva como 10, 20 publicaciones al mismo tiempo, o sea, ¿cómo le va a poner atención a una? Entonces obviamente pasan pues, las cosas que han pasado en Smash, o sea, malas traducciones, errores de impresión, tirajes sobreestimados, o que incluso sacan cómics que bueno, yo los agradecí, como el de Valerian y Laurín, pero pues eso no es como para que lo sacara Smash, o sea, ¿quién en México va a querer comprar Bandé de Cine? Es imposible, eso no... O sea, lo ha intentado de repente Panini o algunos así y ve cómo les va, o sea, no muy bien, ¿no? Lo que se vende en México en este momento son mangas. Leonel comenta, además de tu experiencia de propia mano, nos ayuda a entender mejor. Súper la sesión de hoy. Oh, muchísimas gracias, qué barbaridad. Joel, es que los salarios no han subido cuando menos unos 30 años. Es cierto, y sí, soy ahora sí que soy testigo, porque yo tenía esos salarios. Muy bien, amiguitos, pues buena la sesión de hoy. Nos vemos la próxima para Mercadotecnia Digital. Quiero comentarles que estoy contento porque por fin hoy pedí algunas cosas extras de mi super compu que estoy armando. El presupuesto ya está por los cielos, pero allá vamos de a poquito. Como que le tiré a mucho y pues ni modo, ahora tengo que aguantarme a eso que yo quería. Ok. Muchas gracias, Alex. Muy bien, pues muchas gracias, amiguitos. Nos estamos viendo, pásenla muy bien. Que tengan una muy buena noche. Descansen, gracias por acompañarme. Nos vemos, que estén muy bien. Les recuerdo que pueden visitar la página de coffee.com/Val. Ahí tenemos muchas cositas interesantes. Gracias, pásenla bien. Adiósito.